Muy buenos días para todos. Es como siempre para mí un placer. Qué gusto nuevamente saludarlos, poderlos acompañar. Y bueno, hoy vamos a tener una temática muy interesante. Porque hoy vamos a hablar del proyecto, no proyecto, ya vamos a hablar de la ley de la reforma tributaria. Es para mí como siempre un placer acompañarlos y hoy por fin espero por fin que ya no tengamos problema con este live como lo hemos tenido en unas veces anteriores, porque hoy vamos a tener una charla muy interesante, ya que hoy vamos a ver desde una óptica muy del contador público, muy financiera, muy del caso también tributario, esta reforma tributaria. Vamos a estar a lo largo prácticamente casi hora y media viendo esta temática, viendo estos principales aspectos, donde, bueno, vamos a tratar, lastimosamente acá no vamos a poder tener un tema de interacción de consulta y pregunta, no obstante, pues esto es una grabación que a ustedes les va a quedar. Veamos, entonces, primero, gracias nuevamente a la invitación a Lisa, al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Recordarles mi nombre, Roger Román Sánchez, socio de la firma Russell Bedford, y para mí siempre un placer poder compartir con ustedes en toda esta temática. Comencemos a ver, ya sin más preámbulo, la ley 2155 del año 2021. Cuando uno analiza esta ley, la primera conclusión que podemos lograr de la misma es: esto es una reforma tributaria netamente presupuestal. ¿Qué significa esto de presupuestal? Significa que esto es una norma que simplemente se está buscando para cubrir un déficit fiscal muy grande que hoy tenemos a raíz de lo de la pandemia. Y hablándoles de un ámbito tributario, sino también desde un ámbito social, claramente se siguen unos programas sociales y también se va a buscar ayudar a la generación de empleo, que eso lo vamos a estar viendo un poco al final. En materia tributaria, entonces, como yo les decía, es algo para cubrir un déficit presupuestal temporal. Por consiguiente, lo que vamos a tener es que nuevamente vamos a tener una reforma tributaria. Indiferentemente el partido sea del norte, sea del occidente, sea de la derecha o de la izquierda, será necesario en cualquier gobierno presidencial siguiente que tengamos una nueva reforma tributaria. Ahora, hagamos algo de historia de nuestro país, porque Colombia ha tenido algo muy particular, y es que ya sabemos que en promedio Colombia realiza o el legislador emite una reforma tributaria en promedio cada 2 años, con excepción de este gobierno que ya llevamos 3 reformas tributarias. Sabemos a qué aconteció la ley de financiamiento, pero de igual forma fue otra reforma tributaria. Entonces, esto lo único o el primer problema que nos encontramos acá es con algo que se llama la estabilidad jurídica del país, y es no poder hacer planeaciones de largo plazo a nivel tributario, entendiendo la inestabilidad que tiene el gobierno nacional. Y les quiero poner un ejemplo de estas inestabilidades. Cuando se emitió la primera reforma tributaria, que todos conocemos el desenlace que tuvo, derogaba un beneficio tributario como era el tema del sector agrícola, y era algo que había traído la ley 1943, es decir, no tenía ni 2 años y ya había inestabilidad jurídica. Por ejemplo, ya nosotros teníamos clientes que estaban comenzando a invertir en el sector del agro, buscando ese beneficio, y ya la primera reforma tributaria del mismo gobierno ya iba a estar derogando esta, y también otros beneficios que había consagrado. Entonces, acá lo que podemos encontrar es que seguimos con ese problema de inestabilidad jurídica. Siempre se ha hablado, se vuelve y se repite, pero no logramos hacer ningún tipo de mejora. Y no obstante, tendremos próximamente una nueva reforma tributaria en año o año y medio seguramente, donde esta seguro buscará ser más de largo plazo, que esperemos la economía del país siga mejorando y hasta lleguemos a un pensar. Entonces, que el informe por parte del comité de expertos prácticamente no fue acogido en ningún momento, lo cual
pues siempre vamos a tener entonces la posibilidad de continuar con los mismos errores de siempre. Ahora, comencemos ya un poco en materia respecto al impuesto sobre la renta. Comencemos a hablar qué está sucediendo ahora en materia del impuesto de renta y complementarios. ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles fueron estas modificaciones? Primero, la tarifa del impuesto de renta a persona jurídica nuevamente tuvo un cambio. Nuevamente tuvo un cambio que tiene que ver con el aumento de la tarifa del impuesto de renta. Recordemos que de la ley 1943 se venía una disminución gradual de ese impuesto que para el año 2022 era del 30%. Para el año 2022, es decir, el año inmediatamente siguiente, vamos a tener una tarifa corporativa del 35%, es decir, estamos hablando de un incremento de la tasa corporativa en más de un 15%. Y hay que tener varias cosas acá de presente. La primera, debemos de tener muy de presente que esta tarifa corporativa nos afecta a múltiples situaciones, dentro de las que tenemos que destacar es el cálculo del impuesto diferido. Entonces, si usted hoy está haciendo cierres a futuro, tiene que tener de presente que su nueva tarifa, claramente partiendo del hecho de que si su tarifa es la corporativa, va a ser del 35%. Entonces, notemos acá varios aspectos. Primero, tarifa corporativa para impuesto diferido, para mis diferencias temporales, va a ser del 35%. Segundo tema muy relevante, la distribución de dividendos con la calidad de gravados. Si hoy tengo presupuestado la distribución o decretar dividendos que sé que tienen componentes grabados, hoy distribuirlos sería en un 31%, por lo cual pues sale más benéfico hoy, este año, cerrar con la distribución de dividendos y no el año inmediatamente siguiente que la tarifa va a aumentar un 15%. También tener esta tarifa muy de presente para los pagos hacia el exterior cuando estamos hablando de management fees, que la tarifa de renta está sujeta a la tarifa corporativa. Ahora, por otra parte, tenemos una sobretasa al sector financiero. Esta sobretasa al sector financiero ya es algo que viene durante los últimos 3 años. Hemos tenido una sobretasa al sector, pero también recordemos, antes la ley, desde la ley 1739 ya teníamos sobretasa, solo que era para todos cuando tenían renta líquida superior a 800 millones. Acá la renta líquida es a partir de 120.000 VT, estamos hablando cercano a los 4.000 millones de pesos. Esto sin duda alguna denota que es una sobretasa para entidades financieras con mucho potencial económico, es decir, no estamos hablando que es cualquier entidad, sino que son entidades de alta capacidad económica. Otro elemento importante acá que tenemos que terminar sobre la tarifa de la renta es al final la tasa efectiva de tributación que tenemos que tener en cuenta para los presupuestos que realicemos. Cuando hoy denotamos una tarifa del 35%, esa famosa teoría que uno le dice, no, es que en Colombia el impuesto está casi en un 60%, pues no es alejado de la realidad. Una empresa que hoy tiene una utilidad, vamos a poner que la utilidad contable es la misma renta líquida, va a tener una tarifa del 35% más los dividendos, que es un 10%, es decir, nos quedan un 65% más un 10%, estamos hablando que son 6,5, entonces 35 más 6,5 nos está dando casi que una tarifa efectiva de tributación acumulada del 41,5%. Ahora bien, si lo hacemos para el sector financiero, pues no van a tener una tarifa del 41,5, sino que van a tener una tarifa casi del 44,5%. Es decir, que tú tienes hoy día un socio llamado DIAN que hoy toma prácticamente el 50% de tus utilidades. Esto cerrando que es uno de los cambios más relevantes que tenemos respecto al impuesto sobre la renta. Otro elemento y último para resaltar es que en materia de la OECD, es decir, del nuevo comité que hacemos parte,
hoy quedamos con una de las tarifas corporativas más altas de la región. Otro tema importante tiene que ver con el régimen simple. Acá sí una buena noticia. El régimen simple, el mismo comité de expertos lo consideró innovador y particularmente a mí me gusta el régimen simple. Me parece que es un régimen práctico. Claramente no a todo el mundo le conviene, sino que tiene mayor conveniencia en aquellos que tienen altos márgenes de utilidad o que tienen un importante problema con sus costos y deducciones. ¿Cuál fue el cambio que trajo el régimen simple? Toda su estructura continúa igual, su sistema continúa igual. Las principales modificaciones son la posibilidad que los sujetos pasivos ya no solamente se mide hasta 80.000 VT, sino hasta 100.000 VT. Recordemos que cuando es la entidad o persona natural el régimen simple, sus ingresos máximos pueden ser 80.000 VT. Pasado ese límite, será obligado que vuelva al régimen ordinario. Acá lo que realizan es que suben este tope de 80.000 hasta 100.000 VTs. Algo muy interesante que vemos con este tema de las VTs tiene que ver con uno de los proyectos establecía que prácticamente más del 97% de los contribuyentes su ingreso promedio o máximo es hasta 100.000 VT. Entonces acá lo que está haciendo el régimen es abarcar un mayor número de contribuyentes. Algo totalmente positivo porque pues esto ayuda a disminuir evasión y simplicidad de proceso. Por otra parte, tenemos lo que es la posibilidad de las inscripciones. Antes era hasta el último día hábil del mes de enero, ahora llega hasta el último día hábil del mes de febrero. Algo también importante a resaltar. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando llega enero, el primero es festivo, las otras 2 semanas son casi que vacacionales, están en medio de cierre. Entonces, tomar una decisión de un cambio de régimen que puede significar un ahorro muy grande para la compañía o todo lo contrario, pues no puede ser una decisión a priori. Entonces, acá se extiende esta posibilidad de acceder hasta el 28 de febrero. Veamos otro elemento importante e interesante, tiene que ver con las obras por impuesto. Que aquí quiero resaltar algo. Las obras por impuesto no son un beneficio tributario, no lo son. Son un mecanismo de pago, del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando yo tengo un impuesto de renta, un valor a pagar de mi impuesto corriente, yo puedo pagar hasta el 50%. Esto ha tenido una evolución, esto fue introducido con la ley 1819 a partir de los mismos estudios del Acuerdo de Paz, donde el Acuerdo de Paz, en un derecho comparado, Perú también lo tiene, comenzaron a establecer la posibilidad de que una parte de mi impuesto lo pague con obras específicas, no es que yo pueda o tenga la libertad de hacer cualquier tipo de obra. Recordemos que al final es un tipo de recurso público. ¿Qué nos trajo de nuevo la ley 1943? Antes solo se podía las obras por impuesto en municipios considerados como SOMAC. Hoy la norma dice no solamente se va a poder los de la SOMAC, sino que también se va a poder en aquellos municipios con alto índice de pobreza. Por ejemplo, la región como el Atlántico, sus municipios son municipios que no fueron tan afectados por la violencia, según el listado de la SOMAC. No hay ningún municipio del Atlántico. Pero ahora, ¿qué se va a poder? Se va a poder de que municipios que tal vez no fueron tan afectados con la violencia o con el conflicto armado, pero sí tienen alto índice de pobreza y también carecen o tienen insuficiencia en cuanto a los servicios públicos, pues van a poder también las compañías hacer obras por impuestos en los mismos. Y adicional también se va a poder aquellos proyectos que tengan un impacto nacional. Un ejemplo de un impacto nacional sería el tratamiento de agua, puede ser también ahorita mismo Providencia. Entonces, algo positivo de obras por impuesto que ya cada día queda más abierto a nivel nacional. Otro tema relevante tiene que ver con las rentas exentas. La economía naranja, y esto es una invitación muy grande en el tema de la economía naranja. La economía naranja hace referencia a lo que uno denomina economías creativas. Para de pronto cuando uno refiere a naranja no pensemos en la fruta o en el color,
sino que hace referencia a esas economías que se basan en la creatividad. Ejemplo, desarrollo de software, temas culturales, temas de diseño. ¿Qué permite ahora la norma? ¿Cuál fue el cambio que nos trajo? La posibilidad de acceder a este beneficio terminaba este año, el 31 de diciembre del 2021. Acá lo ampliaron hasta el 30 de junio del año 2022. Esto es una oportunidad muy grande, que los invito a que consulten ese artículo 235 rayados del Estatuto Tributario. Y este artículo permite a compañías, startups o empresas que ya están constituidas de hace varios años a poder acceder a este beneficio. Casi todas las empresas, de una u otra manera, desarrollan temas creativos. Entonces, acá es una invitación porque el beneficio es renta exenta. En este caso, lo reducen de 7 a 5 años, cosa que me parece innecesario haber hecho esa reducción. Hasta por 5 años, renta exenta es sinónimo que no está exonerado del pago del impuesto sobre la renta. Por otra parte, también eliminan un requisito que es el de la inversión mínima. Y este problema en la inversión mínima era que no decía cuánto o cómo era la inversión, sino que simplemente era una inversión de 50 millones promedio por año. Bien realiza este legislador de eliminar eso porque muchas de estos startups son, muchas de las que tienen este beneficio, son startups que no tienen grandes flujos de dinero. Uno diría, pues 50 millones no es nada. No obstante, en una etapa deberemos de creer que efectivamente así sea. Ahora bien, cuando tenemos este tema de la normalización, como siempre les voy a pedir excusas que siempre se nos cae 2-3 segundos apenas la conexión, así que simplemente es que le vuelvan a recargar y ya. En este caso, quiero hacer varios comentarios de la normalización tributaria. Primero, que es por sexta vez. No obstante, el gobierno ha insistido que esta vez sí es la última, que esta sí es la última vez que permite la normalización tributaria. Y queremos recordar qué es la normalización tributaria. La normalización tributaria es el perdón a dos pecados. ¿Cuál es ese perdón a dos pecados? Es el perdón al pecado por omitir activos y es el perdón de los pecados por pasivos inexistentes. Entonces, ¿quiénes van a poder normalizar? Los que tengan activos omitidos y pasivos inexistentes. ¿A qué corte? Al 1 de enero del 2022. ¿Cuál va a ser la base gravable? Para el pasivo inexistente es el valor que efectivamente se viene declarando en el impuesto sobre la renta. Y para los activos omitidos va a ser mínimo el costo o el valor comercial de los mismos. Este año claramente se aumenta la tarifa. Recordemos que esto fue algo que inició con una tarifa inicial del 10%. Hoy, pues por sexta vez, ya estamos frente a una tarifa del 17%. No obstante, vuelven a dar la misma promoción que vimos en las dos reformas anteriores. ¿Cuál fue la promoción? La promoción es, o la reducción, para hablarlo en términos más bien jurídicos, la reducción corresponde a la posibilidad de repatriar los recursos, y esto es importante porque la posibilidad de repatriar los recursos me lo están dando hasta el año siguiente. Podré disminuir la base gravable en un 50%, que es igual como si yo expresara que disminuyera la tarifa de un 17 a un 8,5. Ojo, pero solo sobre aquellos activos que genero repatriación. Por otra parte, uno de los cambios también importantes que tiene esto tiene que ver con la fecha para acceder a este beneficio. Es que durante los últimos años que hemos tenido era hasta el 25 de septiembre del año 2000, que era hasta el 25 de septiembre. Este año ese tiempo se acorta y ya es hasta el 28 de febrero del año 2021, es decir, prácticamente en menos de 6 meses. Estamos hablando hoy, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Y adicional, la obligación de hacer un pago anticipado de este impuesto, donde dice, estime cuánto es su pasivo inexistente, porque usted ya lo conoce, estime cuánto es también su activo omitido, sea que lo tenga ubicado en Colombia o en el exterior. Si lo tiene en el exterior, estímelo de acuerdo con la TRM a la fecha de esta norma, es decir, con fecha del 12 de septiembre. Ya hay un proyecto reglamentario que sugiere estas fechas para el pago del anticipo. Esto es de un 50%. ¿Qué quiero resaltar de esta fecha de vencimiento? Quiero resaltar de una forma muy importante es el tema de que el decreto y la ley dice, si no pagas el anticipo, pierdes el acceso al beneficio. Entonces,
Esto es una declaración obligatoria con pago anticipado que para mi concepto sin duda alguna es inconstitucional, porque eso no es una declaración. Y dos, que esto sí ya ha quedado claro por la Corte Constitucional, y es que solamente se puede presentar hasta máximo el 28 de febrero, y si la presento o la pago de forma posterior, pierdo el beneficio. Ahora, cuando yo normalizo, ¿qué pecados me perdonan? Porque eso es muy relevante. Y aquí también una preocupación que en lo particular yo tengo, y tiene que ver con cuál es el pecado que perdonan. Primero, la sanción por la omisión de activo y pasivo inexistente, que recordemos las sanciones del 200%, sin contar que todo se vuelve renta líquida. Segundo, sanción, por ejemplo, si el activo estaba en el exterior, la declaración de activos en el exterior, la sanción de exógena por no declararlo, reportarlo. También tenemos el tema de la diferencia por comparación patrimonial. Hay uno que para mi concepto quedó por fuera y es muy peligroso, porque como este año, y esto lo digo de forma muy positiva, no tenemos impuesto al patrimonio. Como no hay impuesto al patrimonio, el legislador no tuvo la precaución de agregarlo. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, nos vamos al año inmediatamente anterior, vamos a encontrar que la norma no perdona ese pecado. Entonces, si yo era declarante del impuesto sobre la renta y de impuesto al patrimonio, normalizo, pues no quedó que me salvan de ese pecado. Entonces, es algo que a nuestro considerar, a veces la norma, recordemos, es un derecho positivo, es decir, es literal. Uno también puede interpretar de que eso también quedaría incluido, pero vale la pena decirlo que no quedó. Ahora, otro tema, esto es una promesa que es el descuento del ICA. Esto hay que hacer un poco de historia. En las conferencias que he dictado previas a esta siempre lo he comentado. ¿De dónde sale que el industria y comercio sea tratado como un crédito fiscal, como un descuento tributario en renta? Prácticamente desde el 86 que existe el impuesto de industria y comercio, es un impuesto que siempre hemos considerado como un impuesto antitécnico, porque desconoce la capacidad económica del contribuyente. ¿Por qué es antitécnico y por qué lo manifiesto de esa manera? Porque este impuesto simplemente grava el ingreso sin saber si el contribuyente tiene pérdidas o tiene ganancias. Ahora, en ese sentido y con el fin de corregir ese problema, muy bien realizó el gobierno, para mi concepto, y fue permitir tomar el ICA como un descuento en renta. Si bien es cierto, el que tiene pérdidas fiscales tal vez no lo va a poder aprovechar, pues para los demás, que se entiende que es una economía creciente, pues lo pueden absorber. ¿Qué sucedió? Con el fin de ir reduciendo gradualmente, se estableció que desde el año 2019 hasta el 2021 el descuento del ICA iba a ser del 50% del valor pagado. Y a partir del año 2022, como quien diría, una promesa, era que a partir del 2022 ibas a poder tomar el 100% del industria y comercio. Hoy esto queda derogado y el beneficio continúa solo sobre el 50%. Esto fue una propuesta que trajo la ANDI y dijo, mira, con esta propuesta ahorramos 3 billones de pesos. Durante 30 años hemos venido soportando el industria y comercio, entendiendo la crisis que está teniendo el país, entendiendo el momento por el cual estamos pasando, pues que asumamos otros años adicionales este impuesto, pues no va a ser objeto de mayor problemática. Y efectivamente hoy lo tenemos de esa forma. De igual manera dice que se evaluará en 7 años. Esto realmente simplemente es una promesa, pero pues esto no es nada jurídicamente vinculante. Un elemento que no quiero detenerme mucho tiene que ver con la posibilidad también de la compensación de excesos, lo que llama uno en la doctrina como carry back y como carry forward. En cuanto a la compensación de excesos, no voy a detenerme, se amplía a 10 años. Tanto el carry back como el carry forward, pero solo para entidades que explotan contratos de concesión y contratos de APP, que son contratos de asociación pública. Con el impuesto a las ventas tenemos varios aspectos. Nuevamente, siempre les voy a pedir excusas, calculen cada 15 minutos tenemos una pequeña caída de 2 segundos, pero bueno, eso no nos afecta a la charla. Este tema
del impuesto a las ventas, hablo del sector hotelero. Si me están escuchando acá, personas dedicadas al sector del turismo, quiero que vean varios elementos muy relevantes acá. Primer elemento relevante con el impuesto a las ventas. Desde la ley de turismo, que fue ahorita en el año 2020, se estableció, y también, es decir, continuó la política, entendiendo que el turismo es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, entendiendo pues los temas de aislamiento, extender el beneficio del impuesto a las ventas en la calidad de exento hasta el 31 de diciembre del año 2022. Noticia muy importante para el sector. Pero quiero hacer y recordar algo muy relevante para este sector. Discriminar porque hay dos tipos de impuesto a las ventas. Discriminar dos tipos de impuesto a las ventas. Es el impuesto a las ventas que es exento para los turistas residentes, es decir, los nacionales, y para los no residentes. ¿Por qué hago esta salvedad? Esto es muy importante que sea a nivel contable y se separen las cuentas. Cuando se es residente, es exento el IVA, pero sin derecho a devolución. Esto es muy importante. Cuando el IVA se le cobra a los residentes, no tiene derecho a devolución, mientras que el no residente sí tiene derecho a devolución con base en el artículo 481, que es una especie de exportación de servicio, que es la venta de paquetes turísticos. Entonces, el IVA prestado a residentes tiene derecho a IVA descontable, pero no a devolución. Y el IVA a los no residentes, es decir, al turista extranjero, no tiene IVA tampoco y tiene derecho a devolución. Otro tema es la sobretasa de la energía, que nuevamente la extiende hasta el 31 de diciembre del 2022. Una de las preguntas que seguramente la mayoría de las personas deben de tener, que tiene que ver con el tema de los bares y de los restaurantes. ¿Cómo quedó esto? El impuesto al consumo se extiende el beneficio hasta el 31 de diciembre del año 2022. Tanto el impuesto al consumo como el impuesto a las ventas cuando el servicio de restaurante es desarrollado a través de franquicia. ¿Dónde vemos el tema? Y es que la norma solo estableció los bares y restaurantes catalogados como régimen simple de tributación. Algo a lo cual hay que decir a todas luces que esto es algo inconstitucional. Así que esto va a ser muy probable de que la Corte Constitucional extienda este beneficio a los demás. Puede ser que la Corte module en dos formas. Primera, declara esta norma inexequible y por el contrario entonces del régimen simple no van a gozar del beneficio tampoco. O dos, en la modulación que realice diga, mira, acá por principio de equidad e igualdad, bares y restaurantes del régimen ordinario de renta también van a gozar de este beneficio. Es algo que esperaremos de la Corte Constitucional. Así que si usted es un restaurante que hoy no cobre impuesto, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021 no hay cobro de impuesto al consumo. Siguiente año habrá cobro de impuesto al consumo, pues tenga muy de presente y estése muy atento a que efectivamente esto tiene, vuelvo y repito, tiene que ser una norma declarada inconstitucional y que se tendrá que extender este beneficio también a los del régimen ordinario. Así que régimen simple, por el contrario, pues sí tiene esa seguridad jurídica hasta el momento, depende de la modulación que llegue a realizar la Corte Constitucional, que no estará obligado a cobrar impuesto al consumo. Las devoluciones automáticas. En las devoluciones automáticas nos incluyen un nuevo factor para un sector muy importante que son los del artículo 477, que son los productores de bienes exentos. Ahí encontramos los de pollo, todo lo que son los del artículo 477. Aquí vemos un elemento muy importante y es que recordemos, ellos pueden solicitar devolución de forma semestral, algo que afecta sustancialmente la caja de las personas. Como ellos pueden pedir es devolución de forma semestral, pues no solamente termina siendo el semestre, sino también el periodo que tiene, que para ellos son de 30 días hábiles, que se vuelven un poco más y mes y medio.
Entonces, acá, para ayudar a este sector, establecieron que podrán pedirlo de forma bimestral. Ojo, de forma bimestral. Los del 477 sí cumplen dos requisitos: el 100% de sus ingresos con factura electrónica y 100% de su IVA descontable con factura electrónica. Dos elementos que hoy deberían estar facturando así. Hoy ese debería de ser su manejo 100%. No habría lugar a que no tengan factura electrónica realmente. Puede ser que algunos tengan, por ejemplo, muchas veces conocemos de la cadena de avicultura. Muchas veces ellos también tienen puntos de venta al público donde emiten tiquete post. Entonces, por ejemplo, el tener un establecimiento de comercio que emite tipo post, pues ya le va a eliminar de poder acceder bimestral, algo que será muy bueno que vayan validando la posibilidad de establecer todo con su factura electrónica. Por otra parte, el IVA descontable, algo que si bien es cierto y es la interpretación que tenemos, es este IVA descontable es sobre los que es obligatorio tener factura electrónica, porque por ejemplo sobre las importaciones, si yo importo materia prima, pues no voy a tener ese beneficio. Entonces, algo muy relevante, algo a hacer planeación interna para este tipo de compañías para pedirlo de forma bimestral. Hablemos de los envíos urgentes, algo muy interesante y que será objeto de ya varios pronunciamientos, y no solo uno, tendrán que ser muchos los pronunciamientos de la administración tributaria. ¿Cómo va a fiscalizar esto? Colombia, antes de esta reforma de la ley 2155, los envíos urgentes, o lo que denominamos tráfico postal, cuando el envío era de materia prima inferior a 200 USD, es decir, $200, no está obligado a pagar impuesto a las ventas. ¿Qué sucede? A nivel mundial, los delivery, domicilios o los marketplaces se ha incrementado de una forma significativa y sin precedentes. Entonces, ¿qué sucedía? Yo compraba por ejemplo, Estados Unidos unos zapatos, me los enviaban los zapatos o los tenis, tenían un costo inferior a los 200 VT, entraban sin IVA en el país. Claramente, con el fin de solucionar este problema, lo que estableció Colombia con esta nueva ley dijo: miren, esto no va a generar impuesto con los países que tengamos TLC, que hoy actualmente son 16. Pero de acuerdo a la lectura aduanera que se le está haciendo a estos tratados de libre comercio, solo como con 2 o 3 efectivamente no se cobraría. Entre esos, Estados Unidos. Entonces, acá también la norma llega y dice: mire, tampoco va a aplicar este tema cuando el envío sea para efectos comercial. Entonces, en otras palabras, podemos decir que todo tráfico de envío urgente va a estar grabado con impuesto a las ventas. Ahí muy importante va a ser cómo va a ser el control con estas grandes cadenas de envíos internacionales, llámese DHC, 472, bueno, todas las que ya conocemos en el mercado. Va a ser la forma de controlar este tipo de situación. Los días sin IVA nuevamente vuelven. Algo muy importante porque ya lo vimos en acción estos días sin IVA del año anterior. Y vimos algo muy interesante. Vimos cómo esto dinamizó, le inyectó adrenalina a la economía. Viene con los mismos elementos, los mismos bienes, los mismos topes. Temporalmente estamos viendo o se está diciendo que vamos a tener los días sin IVA para el 28-19. Ya esto salió en un proyecto de decreto, ojo, está en un proyecto de decreto, no ha salido, pero ya prácticamente podemos decir que estos van a ser los días, que vamos a tener los días sin IVA. Por otra parte, uno de los cambios relevantes que tiene esto es que primero van a ser máximo 3 días, dependiendo cómo vaya la economía. Y 2, vamos a tener los mismos requisitos de periodos anteriores, pero quiero resaltar el tema de que podrán ser las ventas virtuales o presenciales. Y algo que me sorprendió también va a ser la posibilidad de pagar con efectivo. Suerte si el decreto reglamentario llega a decir algo diferente. Entonces, nuevamente tenemos una gran oportunidad. Si usted hoy asesora una compañía tipo retail o que cumple o vende alguno de estos elementos, de una vez tenga ya de presente estas fechas, vaya acomodando sus sistemas, porque lo que sí es obligatorio
es la emisión de la factura electrónica. Esto me parece muy bueno para la economía. Nuevamente la vamos a inyectar, así que seguramente por esos días tendremos momentos de importación. Tenerme un poco. Hoy la reducción de sanción e intereses, actualmente hay un proyecto de resolución para reglamentar este tema, pero voy a dejar esta cereza del pastel porque considero es el mayor beneficio que nos ha traído la norma con otros temas. ¿Cuáles son? Nuevamente tenemos lo que es la reducción de los beneficios en vía judicial, vía administrativa y el principio de lesividad. ¿Qué es lo que nos dice en vía judicial? Estos son sistemas de conciliación, ya esto lo vimos en la ley 1943 y lo vimos en la ley 2010. Ahora, ¿qué es el tema de la conciliación? Cuando yo estoy discutiendo en vía judicial un impuesto o una sanción y yo deseo conciliar en primera instancia, voy a tener una reducción del 80% de la sanción y de los intereses si yo pago el 100% del impuesto que se discute. Uno diría, en primera instancia, no conozco el resultado, es un descuento muy atractivo, pues puede ser algo interesante acceder al mismo. Opción 2, vía judicial. Si seguramente ya perdí en primera instancia, estoy en una etapa entre lo contencioso administrativo, ya ante el Consejo de Estado, voy en segunda instancia, perdí primera, pues resulta muy tentador ya acogerse a esta conciliación. ¿Cómo o qué requisitos debe cumplir? Que la demanda haya sido admitida antes del 30 de junio. Y 2, que yo tengo un plazo máximo para suscribir este acuerdo, es decir, sea pagar el impuesto que se discute o llegar a un acuerdo de conciliación hasta máximo el 31 de marzo del año 2020, es decir, tenemos poco y más de 6 meses. Por otra parte, tenemos los temas en vía administrativa. Entonces, vía judicial es que ya estoy en vía contenciosa, es decir, ya agoté la jurisdicción administrativa y ya estoy en vía judicial. Vía administrativa es que yo discuto con el administrador, como ejemplo administrador, la DIAN, es decir, yo estoy discutiendo un requerimiento con la DIAN, ya una liquidación, una sanción oficial, o estoy discutiendo un requerimiento especial, bueno, tantos tipos de actos administrativos que se pueden discutir con la DIAN. Si este es antes del 30 de junio, yo puedo discutir o solicitar una reducción del 80% de las sanciones de los intereses, y cuando se discuten temas de sanciones va a ser hasta un 50%. Uno diría acá, si es una sanción, ¿por qué no fueron más amplios con las sanciones exógenas que hoy tanto agobian al sector? Y también vamos a poder suscribir acuerdos de pago o pagar el monto que se discute hasta el 31 de marzo del año 2022. Ahora, vámonos un poco sanciones por intereses, a la cereza del pastel para entenderla, y les voy a comentar algo que nos aclara el proyecto de resolución, nos aclara 2 aspectos. Y aquí también hay que hacer algo de historia. Colombia, el año pasado se emitió un decreto con fuerza de ley donde le otorgaba unos beneficios por pago a los entes territoriales. Esto fue donde decía que podía pagar el 80% del capital. Es decir, esto era una amnistía muy grande, el 80% del capital se podía pagar. ¿Qué sucedió acá? De esta sanción de intereses, eso fue declarado inconstitucional porque la Corte dijo, esto es una amnistía, y las amnistías no se pueden porque viola principios constitucionales. Entonces, ¿qué se dijo acá? Mire, si usted tiene, ojo, obligaciones vencidas al 30 de junio que hayan sido generadas o se hayan agravado a partir de la pandemia, usted puede pagar el impuesto, pagar esa obligación vencida o suscribir un acuerdo de pago hasta antes del 31 de diciembre del año 2021. Ya les voy a explicar cómo funciona esa reducción, pero vamos con la primera palabra. 2 requisitos. Vamos con 2 requisitos. Primero, que tenga vencida la obligación. Segundo requisito, que haya sido generado o agravado por la pandemia. Entonces dice, ¿pero qué significa generado o agravado?
Entonces, lo primero que hay que interpretar es que la norma no estableció un presupuesto legal probatorio. Es más, en el proyecto de resolución, hablo del proyecto porque no tiene fuerza jurídica vinculante, dice, mire, todo lo que usted pueda demostrar que le generó perjuicio la pandemia, ejemplo, disminuir el ingreso, me ocasionó sobrecostos, me generó problemas administrativos, es decir, todo lo que claramente aquí siempre van a ser más con vista económica, que yo pueda demostrar que me generó problema la pandemia, pues puedo hacer sin ningún problema el beneficio. Otro tema, y para poner esto en ejemplos, yo debo el IVA o no he presentado el IVA antes del 30 de junio, lo voy a poder presentar, liquidar una sanción reducida al 20% y el interés también, pero ¿cómo se calcula el interés? Es interés bancario corriente a una tarifa del 80%. O sea que estamos hablando de una tarifa fija o promedio efectiva de un 3% anual, algo realmente muy bajo. Entonces, ¿dónde están los elementos? Primero, no hay un presupuesto probatorio. El proyecto de resolución nos dijo, mira, todo lo que usted pueda prácticamente demostrar que te generó un perjuicio de la pandemia. ¿Esto por qué lo colocaron? Para evitar problemas de inconstitucionalidad, cosa que prácticamente casi todos van a poder acceder. La otra pregunta era si eran obligaciones después de declarada la pandemia. El proyecto de resolución también dice, no, también pueden ser antes, porque es que, por eso dijo, generadas o agravadas. Entonces, yo debía el IVA del año 2018, no lo había podido pagar, y ahora se entra este tema, y peor, ahora no tengo plata para pagar los intereses, pero ya tengo la reducción. No tenía con qué pagar el IVA del 2019, entra la pandemia, me disminuyó mi ingreso, se agravó. Entonces puedo acceder. Ahora, eso me aplica para obligaciones como retenciones en la fuente ineficaces, IVA que tengo vencido, renta que tengo misa, para todos los tipos de obligaciones, porque la norma dijo cambiarias, aduaneras y tributarias y de seguridad social. Entonces, acá nos quedan dos dudas que el proyecto de resolución no nos contempló, no nos ha dicho, no nos indicó. Para mi concepto, para la posición de Roger Román, esto se puede tomar también en conjunto con el principio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Una sanción porque fue de ineficacia de una declaración de retefuente. La sanción da 10 millones. Puedo reducirla con favorabilidad a 5 millones. Y sobre los 5 millones puedo aplicar la reducción del 80%. Es decir, que al final solo pagaré 1 millón de pesos. Esa interpretación de Roger Román la considero válida. Una posición de Roger, no de la firma. Ahora, aquí tengo que hablar un elemento también muy importante. Y es que el proyecto de resolución dice que si usted tiene declaraciones de retefuente ineficaz y paga, solo pagarías el interés, no se va a entender ineficaz. Es algo que ese proyecto de resolución se excede, porque está haciendo, de acuerdo a nuestro principio de jerarquías legales, una resolución no puede estar encima de una ley. Acá él estaría en contravía de una ley. Pues para el contribuyente sin duda alguna mejor, se ahorra la sanción, pero pues para mi concepto eso puede tener problemas de suspensión después por el Consejo de Estado. Ahora bien, otro elemento que nos falta y es muy importante es con las sanciones de exógena. La sanción de exógena, recordemos, se puede reducir cuando se paga de manera voluntaria un 20% y luego le puedo aplicar favorabilidad. ¿Será que después del 20%, luego de favorabilidad, puedo aplicarle también este 80% adicional? Será necesario que lo aclare la DIAN por una doctrina, y esto va a ser muy importante para que muchas empresas que hoy tal vez tienen discusiones con la DIAN lo puedan realizar. Que por cierto, por estos días hay un programa de fiscalización muy fuerte de parte de la DIAN por unos temas del famoso 4.4. Tercero, pues que para mí muy inoportuno ese mensaje de la DIAN, más con estos días esta situación. Ahora, otro tema son las multas de tránsito. En las multas de tránsito hay que dividirla en dos. Multas de tránsito para todos los demás vehículos y multas de tránsito para las motocicletas. Voy a arrancar con las motocicletas. La norma dijo motocicleta, no dijo cuatrimoto, no dijo nada de eso. Y acá coloco carros, pero aquí hablo de cualquier otro tipo de vehículo de tracción. Entonces, multa de tránsito que se pague dentro de los primeros 6 meses de la expedición de esta ley, va a pagar solo el 20% del capital. Pues
Cuando hablamos del capital es de la multa, al final es una sanción, sin interés de mora. Ojo, pero esto es muy importante tener de presente. Si usted está en una etapa coactiva, usted le perdonan el 20% del capital y no le cobran el interés, pero del honorario del abogado no te escapas. Entonces, esto me parece una gran oportunidad. Yo tengo un gran amigo, colega, amistad personal, que él se dedica al mototaxismo en la costa Caribe, y la otra vez recuerdo que él tenía 2 comparendos por no tener el SOAT al día. Esto colocándolo como anécdota. Entonces, cuando él me decía, ¿por cuánto puedes vender la motocicleta? No, yo la moto la puedo vender por 800,000 pesos. ¿Cuánto cuestan los partes? 1.100.000. Claramente es mejor comprarse otra moto, dejarla en patios, que ir a pagar esas multas. Esto es un elemento muy importante porque pues también disminuye la cantidad de contaminación que hay en esos patios de tránsito, y me parece muy loable esta norma y que le haya un tratamiento diferente a las motos. Si paga entre 6 a 8 meses, la reducción es del 40% y hasta en un año el 60%. Para los vehículos, esto es muy importante. Para los primeros 8 meses, esto fue un error que trajo la norma, porque la norma dijo los primeros 6, los primeros 4 y luego dijo entre los 4 a los 8, pero se equivocó en la redacción y dejó el mismo texto. Puede pagar hasta el 50% del capital sin interés, me parece muy positivo, y si paga entre los 8 y 12 meses, pagará el 80% del capital. No aplica cuando la multa es producto de ingesta de alcohol o de consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos en materia de procedimientos nuevamente el beneficio de auditoría. Recordemos, la ley 1943 nos lo estableció, la ley 2010 lo sostuvo hasta el 2021, y para el beneficio de auditoría lo sostiene 2 años adicionales. Ya se va volviendo casi que permanente este procedimiento, solo que acá nos trae 2 cosas positivas. No quiero hablar de estos elementos que ya seguramente conocen, quiero hablar de los elementos de la posibilidad de acceder al beneficio de auditoría, como es el incremento en la tarifa, que es hasta un 35%, antes era un 30%, y que ahora también tendremos que incrementar un 25%, pero ojo, este 35 y este 25 es para la renta del 2022 y la renta del 2023. La del 2021, que se presentará en el 2022, sigue siendo el 30 y el 20% de incremento del impuesto neto de renta. Algo importante que nos trajo y nos aclaró esto tiene que ver con las correcciones voluntarias, porque cuando uno accedía al beneficio de auditoría, pues uno de los miedos era, bueno, ¿y qué sucede si yo presento de manera oportuna la declaración? Cumplo los requisitos para beneficio de auditoría, pero después me doy cuenta y tengo que hacer una corrección y pago sanción e interés. Acá la norma nos dice, mira, tú puedes corregir. Lo que pasa es que si esa corrección que tú realizas disminuye del valor del impuesto en el aumento, pierdes el beneficio, pero eso ya es algo más tranquilo. Ejemplo, si yo incremento mi impuesto neto en un 100% y antes de los 6 meses me doy cuenta de que faltó un costo, una deducción, y este incremento disminuye a un 40%, sigo estando en el beneficio de auditoría. Otro elemento interesante que nos trae acá es la posibilidad de ponerse al día. La norma nos está diciendo, miren, si usted está omiso en la declaración de renta de periodos anteriores, preséntela ahora, antes del vencimiento de la renta del 2022, y si incrementa su impuesto, yo le doy también beneficio de auditoría para que usted se ponga al día. Y es que, como quien diría, este tipo de promociones sirve mucho al recaudo. ¿Cuál es la esencia del beneficio de auditoría? Buscar mayor recaudo. Uno puede llegar al beneficio de auditoría de 2 maneras. De forma orgánica, es decir, es que efectivamente yo crecí en mi facturación o yo tuve una eficiencia en mis costos y gastos y por ende mi impuesto se incrementó en más de un 35%. O 2, miren, hay clientes que me dicen, oye, yo prefiero mi seguridad y mi tranquilidad, le tengo miedo a la DIAN, es el coco para mí, yo le tengo mucho temor a eso, incrementa el impuesto, que yo pago un poco más, pero quiero que esté tranquilo en 6 meses, o sea que también puede ser voluntario por los contribuyentes. Ya las derogatorias las vimos un poco, veamos el tema de la formalización de los gastos. Ahora,
Veamos el tema de los gastos, perdón, de los temas de beneficios a empleados. Incentivo de creación de nuevos empleos. Quiero arrancar con el que ya conocemos mucho, que es el del PAEF. En el PAEF ya lo conocemos cómo funciona, pero vamos a recordarlo. El gobierno da un subsidio de hasta el 40 y 50% del valor del salario mínimo por cada empleado que usted tenga. En este caso, el PAEF se extiende de mayo hasta diciembre del 2021 con la posibilidad, vía decreto, de extenderlo hasta el año 2022. En este caso, las personas naturales o jurídicas, comerciantes, que pueden acceder al PAEF, lo disminuye hasta 50 empleados. Quiere decir entonces 50 empleados al corte de marzo. Veamos un ejemplo. Yo a marzo tenía 49 empleados. Puedo acceder al PAEF, pero si aumenté mi planta de personal de manera posterior, solamente me van a pagar hasta máximo por 50 empleados. ¿Qué requisito debo de cumplir? Tener renovada la matrícula mercantil por lo mínimo hasta el 2020 y adicional, haber disminuido mi ingreso en comparación a el año 2019 o el promedio entre enero y febrero. Entonces, un poco los requisitos, ya sabemos que eso se solicita ante la entidad financiera, hay un formulario que establece la UGPP. El incentivo de creación de nuevos empleos es para prácticamente dejarlo en ley el decreto que antes teníamos y que hoy ya existe, sino que ese decreto no tiene un piso tan grande porque lo que está haciendo es atarlo al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces acá ya lo colocan bajo una ley. Esta ley establece que cuando usted contrata nuevos empleados, ejemplo, yo tengo al corte de marzo del 2021 10 empleados y contrato nuevos empleados de 18 a 28 años, ejemplo, me contratarán a mí, por ejemplo, uno de 28, por mí pagarían un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Tengo 10 empleados en marzo 2021. En abril ya no tengo 10, sino que tengo 20 y todos en de 18 y 28 años. El Estado me va a dar el 25% de un salario mínimo, más o menos 220,000 pesos. Perdón, sí, 220,000 pesos. Por esos 10 empleados son 2.200.000. Con esos fines cubrir la seguridad social. El pago o el beneficio van a poder acceder hasta por 12 meses. Acá la recomendación va a ser que acceda cuando aumentes de forma significativa tu planta para que vayas aprovechando al máximo esta suma. Va a estar vigente hasta el 2023, mire que son casi 2 años, no aplica para entidades estatales y debe acceder, es decir, a pesar de que es hasta el 2023, por lo mínimo tiene que acceder una vez antes del 2022. Y la UGPP va a generar los mismos procedimientos como es el PAEF. Cuando sea mayor de 28, el porcentaje que se va a dar va a ser de 10 salarios mínimos sobre un mínimo, 10%, y que devengue máximo 3 salarios mínimos legales vigentes. Este es otro beneficio muy interesante que lo invito a que lo anoten porque esto puede ayudar mucho al flujo de la caja de la compañía en estos siguientes meses, ahorita que hagan la respectiva reglamentación. Y tiene que ver con la empresa de apoyos en el paro. ¿Qué sucede? Hay compañías que no los afectó tanto la pandemia, sino que los afectó más el paro que la misma pandemia. Lo hablaba en la conferencia que tuvo Fenalco, eso fue una montaña rusa. Es decir, salíamos salíamos de la pandemia y volvíamos nuevamente a una curva, ahora con el tema de los cierres que hubieron. ¿Qué dijo el Estado o qué dijo aquí el legislador mediante la ley 2155? Si tu ingreso se disminuyó en mayo y junio en comparación con marzo del 2021 en un 20%, te vamos a dar el 20% de un salario mínimo. Estamos hablando que el 20% de un salario mínimo son casi 200,000 pesos por cada empleado que tú tengas. Entonces, nótese que esto va a ser un beneficio muy grande porque esto aplica para todas las compañías. La forma de solicitarlo va a ser igual que el PAEF. Habrá que esperar la circular de parte de la UGPP para comenzar a acceder a este beneficio. Esto es muy importante para los contadores, que esto va a ser objeto de certificación. Así que es muy importante estar atento que efectivamente así se haya.
Listo, nuevamente estamos en línea. Es algo muy curioso y esto sirve porque nosotros vamos viendo en tiempo real los conectados. O sea que si usted no está prestando atención, tiene que volver a recargar y nuevamente vuelve a poner atención. Así que apenas me dio tiempo hasta para tomarme un café. Hablemos de los de facturación. Esto es un elemento importantísimo. Tema de factura. Artículo 616-1. El 616-1 establece que, voy a decirles más bien un resumen porque es un artículo que tiene una redacción muy extensa. Artículo 616-1 respecto a regulación de sistemas de facturación es lo que diga la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN de acuerdo mediante resoluciones. Es decir, el artículo 616-1 dejó el mandato expreso para que la DIAN sea la que regule el tema de factura electrónica y documentos soporte. O sea que ya que por cierto ya hay unas regulaciones muy completas como la resolución 042 donde me regula los sistemas de facturación. ¿Qué dijo acá? Mire, todo lo que es factura de venta electrónica, documentos equivalentes y cualquier otro documento electrónico va a ser la DIAN. Por otra parte, nos contemplaron una sanción que no teníamos y que es muy peligrosa, y es de aquí la importancia de tener un software de confianza, valga la pena la cuña para Lisa o cualquier otro software de confianza. ¿Qué sanción tenemos acá? Cuando enviamos la factura electrónica o la factura de venta, si se iba de forma errada a la DIAN, pues no había sanción. Ahora nos establece una sanción muy gravosa que es la del artículo 651. Y aquí un servicio muy importante que va a ser a futuro tenerlo en cuenta va a ser el compliance de factura electrónica. Obviamente este compliance no lo va a hacer Roger Román, no lo va a hacer un contador porque esto es algo técnico. De siempre validar que la transmisión de datos de tu software a la DIAN sea de forma correcta con el fin de evitar ser sancionados, porque esto es algo que puede ser que no se detecte a largo plazo. Por otra parte, aquí quiero resaltar una nueva obligación que vamos a tener. Cuando llegan las facturas electrónicas y con el fin de promover algo que se denomina el tema de compra de factura o lo que es el factoring, va a haber una obligación. El adquiriente, es decir, quien recibe la factura electrónica producto de compra de bienes o de servicios, tiene para que pueda ser catalogada como un costo o como un gasto, darle a aceptar a la factura. Me explico. Usualmente, y les pongo el caso, a mí me pasa, esto es un tema cultural que tendremos que cambiar. Cuando llega la factura de venta, usualmente lo que uno hace es decirle o internamente, les pongo un ejemplo acá, usualmente lo que uno dice es, mira, sí, la factura cumple los requisitos, procedan para el pago, pero no es común que uno le dé a aceptar a la factura. Ahora es un requisito obligatorio, si bien es cierto, la norma estableció una especie de transición, ha dicho, mira, todo este artículo 616 va a entrar en vigencia, sigue vigente lo anterior hasta tanto no comiencen a expedirse las resoluciones. Pero desde ya la norma nos está diciendo hay que aceptar a la factura. O sea que en materia interna y por efecto de control interno hay que comenzar a crear la cultura de, en materia interna, cuando recibo la factura, acusar el recibido y darle a aceptar a la misma. También nos incluyen un nuevo elemento dentro de la factura y es si la factura es a crédito o si la factura es de contado, que por sí ya era un campo que la mayoría de los sistemas lo tienen. Hablemos del sistema POS, que tiene un tema importantísimo y muy relevante. Y el sistema POS tiene que ver con el tema que ya sabemos que desde el 2 de noviembre del año 2020 el documento soporte tipo POS no genera en ningún momento deducciones ni costos, ni IVA descontable, perdón. Entonces, el documento POS solo sirve para soportar ingresos, pero ya vemos que ahora ni siquiera para ello va a ser suficiente. Cada día vemos la búsqueda de extinguir el tema de la facturación tipo POS. Y bien lo que nos quedó, a partir de ahora, las ventas
o prestación de servicios que superen más de 5 VTs, es decir, 181.000 pesos, se tendrá que emitir factura electrónica. Entonces, seguramente uno va a un restaurante, va con varios amigos, seguramente, enseguida prácticamente el restaurante va a tener que emitir factura electrónica. O sea que esto es un elemento importante para las entidades que hoy nos escuchan, que son tipo POS. Desde ya vaya hablando con su proveedor. Esto aún no está vigente, como ya lo dije, aún no está vigente. Sigue vigente lo anterior, pero desde ya comencemos a trabajar en los sistemas para que pues sea muy fácil esa transición. Entonces ustedes harán algunas preguntas y dirán, Roger, pero si el comensal me dice, es decir, el que está cenando, desayunando, almorzando, que le denomina comensales, no quiere la factura electrónica, no me quiere dar datos, pues también tenemos que ahí es válido el tercero, el famoso 2222, que la resolución 042 lo permite. Otro elemento importante es recordar, cuando usted tiene que soportar coste de deducciones y va a un lugar de estos, restaurantes, empresas de estación de servicios de gasolina, retails, usted tiene que pedir la factura electrónica. Entonces, si usted dice, Roger, pero es que no da factura electrónica, usted tiene 3 opciones. Le digo yo al cliente, se busca un lugar diferente. 2, acepta el costo no deducible y el IVA que no es descontable. O tercero, si no le quiere emitir eso, la norma es clara que tiene que hacerlo. O sea que también puede poner una denuncia. Pero pues la idea no es esa. La idea es que todos seamos formales y emitamos los respectivos documentos electrónicos. Nuevamente con el Radiam, que ya esto prácticamente ya está casi que la DIAN ya ha estrenado la plataforma, no la ha sacado el público aún, hasta la última revisión, pero el Radiam va a ser algo muy interesante porque hallar el control de las facturas electrónicas que quieran ser negociables. Entonces yo lo que hago es que creo mi usuario en el Radiam, coloco la factura electrónica, vengo y digo, yo voy a comprarla, la endoso y ya a quien le deben de pagar, pues va a ser al endosado o también al anterior, depende del tipo de negociación de factory. Pero ¿qué va a hacer el Radiam? Va a llevar el control del endoso, algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace endosos, uno lo que hace es que, por ejemplo, raya la factura, se la endoso a favor de. Pues una factura electrónica no se puede hacer eso porque es electrónica. Recordemos, electrónica es un mensaje de datos. ¿Cómo yo endoso un mensaje de datos? Entonces, efectivamente, acá pues va a ser la esencia del Radiam. Ahora, hablemos un poco de lucha contra la evasión. Dentro de la lucha con la evasión tenemos que ya la administración tributaria va a poder hacer de oficio la inscripción en el registro único tributario. Es decir, con base en información que tiene exógena o endógena, pues va a poder de oficio colocar a las personas en el registro único tributario. Como también va a ser emisión de impuesto mediante facturación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la administración tributaria, con base en la información que tiene de los contribuyentes, hoy factura electrónica, hoy todo lo que tiene que ver con temas de exógena, pues la administración tributaria va a poderle calcular la factura respectivamente. Es decir, va a calcular el impuesto mediante una factura que va a tener o va a representar como si fuera un título ejecutivo. Ahora, veamos algo muy interesante. Primero, acá no dice a quién le va a enviar ese documento, dice que la DIAN reglamentará a quién le emitirá esa factura que es equivalente a su impuesto. Entendemos y lo considero en lo particular que va a ser para los omisos, es decir, para aquel que declara renta de forma puntual y de manera oportuna, le va a hacer una declaración sugerida. Aquí estamos seguros que va a ser para los omisos. Recuerdo yo, hace 2 años, una anécdota, llega a la oficina un abogado que tenía ingresos promedios de 500 y 600 millones de pesos por año y no había declarado renta en 6 años. Entonces, considero va a ser para este tipo de contribuyentes que tienen evasión, pues efectivamente hacer la declaración del impuesto de renta mediante impuesto. Esta norma también tiene unos problemas muy serios de procedimiento, muy serios. Y es que son de este tipo de normas que el legislador no estudia. Que son normas
que lo que prácticamente dice el ejecutivo, eso es lo que se aprueba, porque pues no son tan notorias como la de la tarifa de renta o las otras. Fíjense lo que nos dice este procedimiento. Primero, que la notificación o forma de notificación preferencial de esto va a ser a través de la website de la DIAN. Algo que uno no está todos los días viendo la website de la DIAN para ver si lo publican a uno. Dos, si tiene registro único tributario, es decir, tiene RUT, se le va a notificar vía correo electrónico, como también se le podrá notificar a través de correspondencia física, pero en cualquiera de los casos la web va a ser la preferente. Una vez notificado, uno tendrá un plazo de máximo 2 meses para contravenir o manifestar su desacuerdo con esa factura. Al momento de manifestar el desacuerdo, la factura pierde su capacidad ejecutiva, es decir, que ya no me pueden cobrar, pero me ponen una condición que es la que para mí es un peligro. Dice, pierde fuerza ejecutoria siempre y cuando usted diga que es que no coincide con los ingresos. Me explico, me emiten mediante factura mi impuesto y dicen, Roger se ganó 1.000 millones, valor a pagar 300 millones. Yo digo, no, es que yo no me gané 1.000. Yo me gané, fueron 100 millones. Lo que pasa es que lo otro está mal reportado. Entonces, fíjense lo que dice la norma, que tiene que coincidir con los ingresos. Algo que para mí es un problema, ya que claramente esto es un procedimiento en contra del contribuyente. Y en caso tal, la DIAN podrá generar declaración provisional. Es decir, hombre, yo te acepto, pero de todas formas te puedo generar mi declaración provisional. Nuevamente tengo 2 meses y de no responder, pues ya presta mérito ejecutivo y podrán hacer pues cobros coactivos. Y claramente esto va a ser reglamentado por la DIAN. Y para ir viendo un último tema de esta reforma que la hemos visto de una forma muy resumida, de una forma muy ejecutiva, hemos ido analizándola poco a poco, tenemos lo siguiente que es con el beneficiario efectivo, y aquí muy importante atarlo con el tema de la normalización tributaria. El beneficiario efectivo se estaba buscando que fuera reglamentado vía decreto, no se había podido. Vimos en la resolución de CHOE en el año anterior que también eliminaron esa obligación. Y acá ya, y esto es las recomendaciones de la OECD, por fin ya Colombia los adapta mediante una ley y prácticamente lo que nos dice que es un beneficiario efectivo. Una persona natural, esto es muy importante, ni sucesión, no, una persona natural, residente o no residente, que tenga un control de forma directa o indirecta sobre una persona jurídica o sobre otra forma de negocio empresarial que no necesariamente sea una sociedad. ¿Quiénes son beneficiarios efectivos? Cuando yo tengo más del 5% o más del capital, pero fíjense que la norma no se limitó, porque puede ser que yo no sea partidario del capital, pero tengo un usufructo, por ejemplo, sobre los derechos de utilidad. Entonces, si yo no tengo acciones, no participo en el capital, pero sí participo en los beneficios. Entonces, acá la norma lo dejó muy bien, muy ampliado. Dijo, mira, más del capital o en los activos o en los rendimientos, o de forma conjunta o de forma individual. Y dice, mire, cuando usted no puede identificar la persona natural o el beneficiario final, será el representante legal o aquel que tenga mayor capacidad jurídica al interior. Eso sobre las sociedades. Y cuando sea sobre entidades que no tienen figura o estructura societaria, va a ser el fideicomitente o sus beneficiarios. Esto pasa mucho sobre los famosos trusts. Entonces yo tengo un trust en Estados Unidos, entonces usualmente dice, pero ¿quién es el beneficiario? No, nadie, porque eso hasta una junta directiva por allá. Pero al final el beneficiario es el fundador. Entonces aquí hay que reportar al fundador. ¿Cómo funciona esto? Esto va a tener el registro único tributario, un espacio para reportar al beneficiario efectivo. Quiero poner un ejemplo. Hay una compañía, una fundación de interés privado o un trust en Estados Unidos, que es dueña de una offshore en Panamá, pero que a la vez la offshore es dueña de Russell Bedford. Russell Bedford tiene que reportar en el RUT y decir, mire, el beneficiario efectivo de nosotros es un muchacho por allá que se llama Roger Román. Él es el beneficiario efectivo. O a la inversa, hay una sociedad en Colombia que se llama Román Investment. Román Investment es accionista de Russell Bedford.
Russell Berford, ¿qué tiene que decir? Mira, el beneficiario final detrás de Roman Investment se llama Roger. ¿Y dónde lo voy a reportar? En el RUT. ¿Qué sanción hay si yo no lo reporto? Pues la misma sanción que hay actualmente cuando no llevo el RUT en debida manera. Algo, sin duda alguna, pues para evitar doble tema de imposición. O sea que esto también es un mayor tema para buscar el tema de la normalización tributaria, porque hoy ya hay mucha forma. Y con lo de la evasión, mucho cuidado si usted tiene tema de evasión. ¿Qué sucede hoy día? La evasión no se detecta hoy necesariamente porque usted va del ingreso. Hoy es muy fácil que lo detecten por las compras. Me explico. Es que resulta que yo en el restaurante apago la caja de 8 de la noche a 12 de la noche en efectivo. Ah, sí, pero es que sus proveedores ya lo están reportando. Sus proveedores dicen que usted le compran en promedio 1.000 millones de pesos al año, factura electrónica. ¿Cómo usted va a decir que su ingreso apenas son 800 millones? Entonces, mucho cuidado porque pues ya este tema este tema pues va a ser muy controlado con la DIAN. Otro elemento importante con estos temas de evasión. Muchas veces uno dice, no, este IVA generado déjelo para el siguiente mes. O esta retefuente déjela para el siguiente mes. Listo. Vamos con las preguntas. Les agradezco por favor si las pueden ir escribiendo en el chat que está en todo el tema de su pantalla. Pero les voy respondiendo una pregunta muy buena que nos realizaron. La pregunta interesante que nos realizaron es si se puede, el que es gratuito de la DIAN, pues tendrá que colocar esa opción porque claramente habrá que darle a aceptar y recibir, es decir, es un resumen que tendrá que hacer la norma. También siempre invitarlos a las preguntas. Vamos a aprovechar el chat, dado que lastimosamente se nos cayó nuevamente los 2 segundos. Las preguntas que ustedes tengan la pueden formular por el chat para que pues podamos atenderlas, ya que lastimosamente cuando se cae la señal no puedo ver las preguntas que habían anteriores, así que les agradezco. Por otra parte, siempre invitarlos nuevamente a Elisa, agradecerle al instituto y también de parte de nosotros de Russell Berford por invitarlo a nuestra página web, invitarlo a nuestro canal Mundo Tributario, que estaremos montando ahorita contenidos mucho sobre la reforma tributaria, de un lenguaje muy sencillo para que todos lo entendamos de una forma muy práctica. Entonces, atento a las preguntas, más 2 minutos si tenemos preguntas o tenemos algún tipo de inquietud. Hay una pregunta muy frecuente que nos realiza con el tema de los beneficios, de lo que yo les hablaba del 80% de obligaciones vencidas. Recomendación: esperemos unos días. Si usted hoy tiene que pagar una obligación, espere unos días que salga la resolución, porque está a discusión, son máximo 10 días de discusión, o sea que podemos estar contando con ella por allá para el 25 de octubre, para que podamos acceder con mucha tranquilidad a los beneficios tributarios. Obviamente, si usted tiene una obligación de IVA vencida, pues ahí no hay mucho que esperar de la norma, ahí se aprovecha y goza enseguida del beneficio. Pero, por ejemplo, si usted está teniendo declaraciones de retefuente ineficaces, ahí sí la recomendación es mejor esperar para no ir a tener ningún tipo de inconvenientes. Hoy tenemos un gran público en sala, uno siempre lo digo con Elisa, uno se siente y le dan unos como ganas de cantar, uno a veces aquí se cree como Carlos Vives, pero bueno, hoy estamos hablando es cantando temas tributarios. Nos preguntan, dice, ¿una empresa que tiene un acuerdo de pago suscrito puede reducir también la sanción y los intereses de los pagos? Claro, porque es una obligación vencida, la norma nunca dijo que usted no le aplicara eso si usted tenía acuerdos de pago vigente, entonces lo que sí la norma dijo es que no esté frente a los acuerdos de la ley 1943 y ley 2010, pero si usted lo que tiene es un acuerdo de pago sencillo, pues va a poder acceder al mismo, es decir, no tenía con qué pagar, fui a suscribir un acuerdo, pero no es ninguno de los acuerdos de la ley 1943 o ley 21, ley 1943 o ley 2010, es un acuerdo normal, diferente a esto, vamos a poder acceder al beneficio. Con tema, aquí Juan Carlos nos dice, no alcanzaron a escuchar el tema de evasión. La recomendación acá es la siguiente con los temas de los restaurantes y también en general. Yo les quiero contar una anécdota que nos pasó con un cliente y le pasó a un colega que en paz descanse, un colega que me hace hasta triste decirlo, lastimosamente falleció por COVID-19. El colega
muy inteligente, gran persona y gran ser humano. Lastimosamente, ¿qué sucedió? Se le pasó hacer unas declaraciones de IVA. Entonces, ¿qué dijo él? Como se me pasó a hacer las declaraciones de IVA, voy a hacer esta declaración de IVA o voy a acumular todos esos ingresos para el bimestre siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Se le olvidó hacer dos bimestres y lo acumuló en un cuarto. ¿Qué dijo enseguida la DIAN? La DIAN le envió un requerimiento. Mire, y esto lo quiero decir, y la anécdota por lo preciso que fue. La administración tributaria dijo, mire, usted no me ha presentado ni el segundo ni el tercer bimestre. Y en mi sistema de facturación electrónica tengo que usted tuvo ingresos por tanto y por tanto. Lo invito a que pague la declaración. Entonces, algo muy relevante por este tema. Es decir, traten de no acumular o llevar esto a periodos siguientes. Es decir, toca ser ahorita mismo perfeccionistas con estas temáticas. Acá nos dice, Yair Fajardo nos dice, buenos días. Si presento el día de hoy una declaración de renta año grabable, ¿puedo hacer el beneficio de auditoría? Yair, esa pregunta es muy buena porque en la primera interpretación que estamos teniendo de la norma de beneficio de auditoría respecto a uno de los parágrafos que incluyeron es sí lo puedes hacer, claramente si cumple los requisitos de aumento en cuanto a ello. Entonces fíjense lo que nos están dando. Nos están dando beneficio de auditoría y por eso nos están dando una reducción en cuanto a la sanción y los intereses. Listo. Sonia Pinilla nos pregunta, nos dice, para una empresa nueva es recomendable acogerse al régimen simple o quedarse en el ordinario. Si ya la crea, ojo, ¿cuándo puede una empresa acceder al régimen simple? Los 2 primeros meses del año o cuando se constituye nueva, pero nueva estamos diciendo en el momento del pre-RU, es decir, cuando ya formalizan el RU tienes que hacer régimen simple. Depende, yo les recomiendo que siempre hagan el análisis en régimen simple. ¿Cuál es el análisis? Si usted es una compañía muy rentable, no lo piense 2 veces, régimen simple da solución. Si usted es una compañía que tiene unos márgenes muy pequeñitos, tenga mucho cuidado porque le conviene seguir mejor en el ordinario. Les pongo un ejemplo. Uno de los clientes más interesantes que tenemos nosotros es una startup que factura prácticamente casi que los 80,000 VTs, pero el margen de rentabilidad es del 90%. A esa empresa es un matrimonio, un anillo al régimen simple, porque es tan rentable que le conviene ese sistema. Pero hay a otros que el margen es muy pequeño y no les conviene el régimen simple. Entonces va a depender de tu actividad económica. Hablemos de la tasa de interés. Nos preguntan acá Lucero, muy buena pregunta. Dice, ¿cómo calcular la tasa de interés para aplicar el beneficio de reducción? Qué buena pregunta. Cuando nosotros calculamos o tenemos una obligación vencida, el interés se calcula con la tasa de interés moratoria, reducido en 2 puntos, que por cierto para estos días estaba, la tasa usuria estaba como en un 24, o sea que la tasa de interés baja 2 puntos a un 22%. ¿Qué dijo la norma? Tú no lo vas a calcular con el interés moratorio, lo vas a calcular con el interés bancario corriente, que se calcula de forma mensual y que para septiembre, no sé el de octubre, estaba en un 17%. Ese interés bancario corriente en un 17% es el que vas a utilizar para calcular tu interés moratorio, pero no solo eso, ese 17% de interés le reduces la tasa en un 80%, que es igual aritméticamente que calcular el interés con el bancario corriente y luego bajarlo en un 80%, matemáticamente da lo mismo, pero en la lectura de la norma quedó fue de esa forma, 17% multiplicado por un 80, entonces 17 por 80 nos va quedando una tarifa como de un 3% efectivo. O sea que es sobre esa tasa que voy a calcular el interés moratorio. Hombre, Roger, esa fórmula suya me enredó. No hay problema. Calcúlelo con el 17%. El interés que le dio, disminúyalo a un 80% y da lo mismo. Dice Blanca, si tengo una retefuente del año 2020 y lo presento, ¿podemos acoger el beneficio? Para mi concepto sí se puede acoger el beneficio, Blanca,
Pero la invitación, espera la resolución, porque la resolución se está extralimitando, y eso es válido para uno, que si la retención en la fuente es ineficaz, pero la DIAN no la ha desmontado, simplemente es que pagues el valor del impuesto y el interés y ya, y no habría lugar a sanción. Vuelvo y digo, eso dice el proyecto, hay que esperar a que sea aprobado. Kenny Castañán dice, ¿cuál es el formulario para utilizar la normalización? Recordemos que el año anterior, la pregunta que nos hacen es, Keynes fue el 445, creemos que este año va a ser el mismo, estamos esperando el proyecto de decreto porque ese formulario para mi concepto va a estar habilitado casi que para el siguiente año. Hasta tanto lo que sí va a tocar pagar es el formulario 490, ese es el que sí vamos a tener que salir a pagar, 490, donde se va a pagar el anticipo. ¿Queda grabada la conferencia? Claro que queda grabada. Y bueno, ya prácticamente vamos cumpliendo el tiempo. Voy a responder una última pregunta. Vamos a buscar por acá. Dice Fabio nos dice, creé una empresa bajo el régimen simple. El manejo de mi negocio, también recibo ingresos por salarios. Debo presentar declaración. Ojo. Yo puedo ser asalariado y tener una empresa del régimen simple. Lo que yo no puedo hacer es, a título natural, ser régimen simple y ser asalariado. Eso está prohibido. No se puede, obligatoriamente tengo que ser ordinario. Listo. Señores, bueno, excúsenme que hasta para la despedida se me cayó la plataforma. Yo creo que yo les cuento un poco para algo. No entiendo por qué con la plataforma no hemos podido tener éxito, pero bueno, el caso es que pudimos editar muy bien la charla y no me había podido despedir bien. Entonces les quiero dar el agradecimiento a todos, que tengan un muy buen resto de día, un buen fin de semana. Espero podamos vernos en una próxima ocasión, ya con un poco más aplicado, tan pronto salga una norma que deje claro cómo va a ser el tratamiento de esa sanción de interés, que es de mucha importancia para todos. Esperamos a través del ISA, el Instituto y Russell Belfort, poderles manifestar esa noticia a la mayor brevedad. No siendo el otro el objeto, entonces, ahora sí me despido y bueno, a todos un muy buen día.